Buenas noches, hermanos. Gracias una vez más por acompañarnos en esta noche. Gracias por el esfuerzo que hace cada uno de ustedes por estar presente, por apartar este tiempo para este estudio que tenemos los viernes. Continuamos con la serie de 8 consejos para ayudarte a tomar decisiones sabias. Los que han estado conectados sabrán que el versículo clave que estamos usando está registrado en 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. En los estudios pasados hemos estado mirando, analizando algunos consejos que están a modo de preguntas. Esos consejos para ayudarnos a tomar decisiones sabias en los momentos que nos encontramos en situaciones en donde no sabemos qué hacer, no sabemos si decir sí, decir no en cuanto a la situación que nos encontremos. Una de estas preguntas que hemos considerado fue: ¿es provechoso? ¿Me conviene? ¿Me beneficia a mí y a otros? La siguiente fue: ¿es constructivo? ¿Me ayuda a crecer espiritualmente? ¿Me edifica? Un tercer consejo que hemos estudiado también fue: ¿estoy buscando los intereses de mi prójimo o solo los míos? Un cuarto fue: ¿estoy usando lo que Dios me ha dado sabiamente, disfrutándolo conforme a su propósito? Y el quinto fue: ¿estoy glorificando a Dios en esto? Hasta este punto ya hemos considerado, hemos analizado, hemos estudiado estos 5 consejos a base de preguntas que acabamos de leer. Y en esta noche vamos a considerar, a estudiar, a analizar los siguientes 3. Un sexto que está escrito de esta manera: voy a hacer tropezar a alguien con esto, ¿verdad? Y el 7 dice así: estoy procurando ayudar a otros o tengo en mente solo mis propios intereses. Lo que quiero hacer conduce a otros a la salvación. Y el número 8 dice así: ¿hay algún ejemplo a seguir? Estos son los 3 consejos que vamos a analizar en esta noche, y no sin antes impedir la ayuda y la guía de nuestro Dios Todopoderoso, que sea Él quien esté con nosotros en esta noche. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia. Gracias por cada uno de tus hijos que ya están conectados, que se conectarán más tarde o que mirarán después este estudio. Ponemos en tus manos este momento. Sé tú hablándonos, Señor, sé tú enseñándonos a través de este pasaje tuyo, de cómo tomar decisiones sabias. Enséñanos a acudir siempre a ti en aquellos momentos dudosos. Enséñanos también a usar lo que tú has dejado aquí, has entregado al hombre, que es tu palabra. Ayúdanos a recurrir a ella también a cada momento. También a usar lo que tú has dejado, Señor, como a tus siervos, a los líderes, a los pastores que tú has dejado aquí en la tierra. También ayúdanos a hacer uso de ellos para poder sacar ese beneficio, Señor, y poder tomar esas decisiones sabias en cuando nos encontremos en situaciones dudosas. Gracias te damos pues en esta noche. Ayúdanos, guíanos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, enséñanos lo que tienes preparado para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Así que, hermanos, vamos a comenzar con el primero. Dice: voy a hacer tropezar a alguien con esto. Había una vez, esta historia no sé si fue real o solo fue inventada, pero la historia dice de esta manera. Había una vez un hombre que era ciego. Él era ciego. Este hombre acostumbraba a llevar consigo él un foco, una lámpara. Cuando él
salía por la calle de noche en su vecindario. Y claro, él conocía esa calle, entonces, pero él solía salir de noche y siempre que salía, dice que siempre llevaba en la mano una lamparita y un foco. Y pasaba todo el tiempo por la casa de un vecino, hasta que este vecino un día se atrevió a preguntarle. Dice que por qué razón él llevaba un foco en la mano, porque usaba esa lámpara de noche cuando el Señor mismo no podía ver porque era ciego. Entonces el hombre ciego le responde, dice, lo hago para evitar que otros tropiecen conmigo. Curioso, ¿verdad? Y esa era una idea genial, era una idea muy inteligente de parte del hombre ciego, porque él nunca tropezaba con otros, pero al menos él bueno, intencionalmente no lo hacía porque no podía ver, pero él se preocupaba, él no quería que los demás tropezaran con él. Entonces una manera de hacerse ver que él estaba presente ahí era llevando esa lámpara, ese foco en sus manos, en sentido, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva a ver a pensar en nuestro sexto consejo para tomar decisiones sabias, que dice, voy a hacer tropezar a alguien con esto, y se está refiriendo a nosotros en el momento en cuando estemos en esa situación en donde no sabemos si hacerla o no hacerla, tomarla o no tomarla. Entonces una de las preguntas que debemos de hacernos es, ¿voy a hacer tropezar a alguien con esto? Y en 1 Corintios, el capítulo 10, versículos 32, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces de ahí vemos que la palabra tropiezo, ¿verdad? Tiene sus raíces y quiere decir en el griego, eso quiere decir cualquier cosa que hace que una persona tropiece o caiga, o figuradamente cause la ruina material o espiritual. Y vemos muchos ejemplos de cómo el pueblo de Israel tropezó en el Antiguo Testamento, cómo ellos mismos por su duro corazón tropezaron en sus caminos. En Jeremías 18:15 dice así, porque mi pueblo me ha olvidado, insensato a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Y en el Nuevo Testamento de igual manera podemos ver pasajes que hablan sobre esta palabra tropiezo. En Romanos 14:13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Podemos ver entonces que estas palabras, tropiezo, se traduce en el Nuevo Testamento y proviene de la palabra griega que se pronuncia proskoma o escandalón. Entonces, escandalón es esa palabra que describe un pedazo de madera que acciona una trampa, ¿verdad? Entonces, eso alumbra más a la palabra que estamos mirando, tropiezo, ¿verdad? En una forma metafórica, esta palabra comunica la idea de una incitación deliberada al pecado, ¿verdad? Y esto podemos verlo muy claramente en la Biblia, en varios pasajes. El mismo Señor Jesús lo menciona en Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene tropiezo. Está usando esta palabra. También en Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y así sucesivamente podemos mirar muchos más ejemplos, muchos más pasajes en donde se describe esta palabra como lo que es, como un tropiezo, como un pedazo de madera que acciona, que causa una trampa, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver también que en medio de una serie de leyes donde Dios le entrega a su pueblo Israel
Él le da muchas leyes de la forma de cómo tratar a los demás. En Levíticos capítulo 19, versículo 14 dice así: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová, ¿verdad? Dios dando órdenes para proteger a las personas ciegas. Y obviamente usted y yo estamos de acuerdo en eso, de que poner una piedra o un ladrillo o un pedazo de madera enfrente de una persona ciega, eso es cruel, es maldad. Pero miramos que en el Nuevo Testamento los escritores toman esta sentencia práctica y la convierten en una metáfora espiritual, de manera que podemos ver que en el Nuevo Testamento una piedra de tropiezo se refiere a algo o a alguien que mantiene a otra persona alejada de una relación con Dios. Entonces, y de ahí surge nuestra pregunta, ¿verdad? Nuestra pregunta dice: ¿voy a hacer tropezar a alguien con esto? Está hablando de nosotros, de no hacer alejar a alguien de tener esa relación con Dios. En Mateo 18, versículos 5 al 7, nuestro Señor Jesús habló de esto y dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así que es algo muy, muy serio, eso de hacer tropezar a alguien. Y de la misma forma en que él mismo, nuestro Señor Jesús, describe en el siguiente versículo 8 del capítulo 18, de la misma manera que sería mejor cortarse la mano que pecar. En la perspectiva del reino, dice el Señor Jesús que es mejor hundirse en lo profundo del mar que llevar a un pequeño al pecado o hacerlo tropezar. Es lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesús ahí cuando dice lo que acabamos de leer en los versículos 5 al 7 del capítulo 18, ¿verdad? Y no necesariamente está hablando de los niños. Claro que él usa a los niños ahí para dar una lección a sus discípulos, pero está hablando a personas mayores, a personas nuevas. Entonces, espiritualmente, hablando de niños, pues serían aquellos hermanos que recién se están convirtiendo, que recién se están congregando, que apenas están llegando a la iglesia, entonces están creciendo. Entonces, tener cuidado con ellos de no hacerlos tropezar por algo que nosotros hagamos, por una acción, una palabra que usemos. Entonces el Señor Jesús dice que cuidado con eso. Entonces podemos ver que no ser una piedra de tropiezo significa no llevar a otros al pecado o a pecar. Eso quiere decir no ser piedra de tropiezo. Y ser piedra de tropiezo significa no alentar, no animar a otros a actuar de una manera que la Biblia identifica específicamente como pecado. Entonces, si en algún momento estamos haciendo eso, estamos haciendo piedra de tropiezo. Eso puede ser cualquiera de nuestra familia. Para nosotros que estamos casados, puede ser nuestro cónyuge, un hermano cristiano, un familiar, un hijo, una hija, ya sea con una palabra, con un hecho, con una actitud. Debemos de tener siempre en mente de edificar a aquella persona y no servir de piedra de tropiezo para nadie, no dar alguna razón para que aquel hermano, aquella hermanita, aquel amigo, aquel jovencito llegue a tropezar y llegue a desviarse. Es muy importante hacernos esa pregunta, decir: ¿voy a hacer tropezar a alguien con esto? Si hago esto, si recibo esto, si opto por hacerlo, haré tropezar a alguien por ello, ¿verdad? Eso es la número 6 de nuestros 8 consejos para tomar decisiones sabias. La número 7 dice así: ¿estoy procurando ayudar a otros o tengo en mente solo mis propios intereses? ¿Lo que quiero hacer conduce a otros a la salvación? Esa es la número 7. En el versículo 33 del capítulo 10 de Primera de Corintios dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos,
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. La traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: en todo lo que hago yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven, ¿verdad? El apóstol Pablo, hablando ahí, expresando lo que él sentía, cuál era el sentir, y podemos ver claramente que él era un hombre entregado, entregó su vida para que otros sean salvos, y él mismo lo dice ahí, dice que él no procura su propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, ¿verdad? Entonces ese es otro punto, otra de las preguntas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando nos encontramos en esas situaciones. Preguntarnos, ¿estoy procurando ayudar a otros? Si hago esto, si estoy decidido a hacerlo, ¿esto ayudará a otros? ¿O solamente me estoy enfocando en mis propios beneficios, ¿verdad? O lo que a mí me interesa, y qué importa lo que piensen los demás, ¿verdad? Pero la última parte dice, sino de muchos para que sean salvos. Entonces debemos de tener en cuenta, realmente esto conducirá a otros a la salvación, y al ver esa parte, eso debería de tocarnos, debería de ponernos a pensar, porque una actitud de nosotros, o algo que hagamos, y que esa persona, ese amigo, ese hermanito, esa hermanita nuevo que esté apenas comenzando a venir a la iglesia, a conocer de las cosas de Dios, puede llevarlo a pensar de una manera errónea sobre Dios por nuestra causa, ¿verdad? Y eso puede causarle a que no se salve. Entonces debemos de ver, debemos de pensar, debemos de analizar ese punto, esa frase: buscar el bien de los demás para que se salven. Entonces es algo serio, hermano. El camino del cristiano no es algo fácil, porque ya no somos nada más nosotros, sino estamos viviendo una vida agradando a Dios, pero también preocupándonos por la de los demás. No es para decir que somos hombres o mujeres o niños complacientes. No, lo que queremos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, principalmente lo que nosotros queremos es complacer a Dios más que al hombre, ¿verdad? Pero debemos de actuar con amor, con el mismo amor que Dios demostró hacia cada uno de nosotros. Debemos de actuar con ese amor, y debemos de hacer todo lo posible por el bien de la iglesia, de los hermanos, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, nuestras hijas, de la comunidad, y sobre todo por la salvación de muchos que nos observan, que nos están viendo. Deberíamos de pensar en eso, en ese momento cuando nos encontremos y no sepamos qué hacer al instante. Una de las preguntas que podemos hacernos es eso: ¿lo que voy a hacer, esto llevará a estas personas que me están mirando a que sean salvas? ¿Verdad? Y eso nos daría una respuesta, si sí lo haremos o no lo haremos. Entonces Jesús mismo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y eso quiere decir que debemos de procurar de ayudar a otros, ver el bienestar de otros. Eso significa que debemos de tener en mente no solo nuestros propios intereses, sino la de los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo significa que lo que quiero hacer conduce a otros a la salvación. Si no va a conducirlos a la salvación, entonces, mi hermano, mi hermana, mi amigo, eso quiere decir que no lo hagas. Y el octavo consejo que tenemos para esta noche es: ¿hay algún ejemplo a seguir? Esa es la siguiente pregunta que debemos de hacernos. Si hago esto, no sé qué hacerlo. Bueno, ¿hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay alguien que lo ha hecho? ¿Hay alguien que ya lo hizo y le fue bien? Él mismo, el apóstol Pablo, se pone como ejemplo en el capítulo 11, versículo 1, dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. La traducción lenguaje actual dice: así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. En este caso, nosotros, si vas a una iglesia, bueno, considera a tu pastor, ¿verdad? El pastor lo ha hecho, el pastor lo hará.
Hay alguien en la Biblia que lo ha hecho, hay alguien en la Biblia que lo hizo, hay otros creyentes maduros que lo han hecho, que lo harán. Son preguntas que debemos de hacernos en ese momento, ¿verdad? Debemos de preguntarnos, si yo lo hago, ¿qué ejemplo voy a ofrecer a alguien que me está observando? Por ejemplo, a alguien más joven que yo, a un niño, a una niña, a un jovencito, a una jovencita, o a alguien nuevo en la fe. Si yo realizo, si yo hago esto, ¿qué ejemplo le voy a ofrecer a estos hermanitos? ¿Verdad? Debemos de vivir una vida ejemplar, debemos de seguir el ejemplo que Jesús nos dejó, y también de muchos hombres piadosos que podemos encontrar en toda la Biblia. Hace tiempo salió una frase, e incluso hasta una película sacaron, hubo muchas playeras, muchas gorras, muchas cosas con esta frase que decía, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Y eso nos trae a la mente de que en momentos que nos encontremos en esas situaciones difíciles, dudosas, si no nos recordamos de alguno de estos 8 consejos que están descritos a forma de pregunta, bueno, podemos acordarnos de esto. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Jesús lo haría si estuviera aquí? Si Jesús estuviera aquí, Él escogería hacerlo. Él diría que sí o él diría que no, ¿verdad? Y eso es nuestra base fundamental para tomar decisiones dudosas, ¿verdad? Poner siempre, tener en cuenta el ejemplo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, Él es el mejor ejemplo que tenemos para seguir en cuanto a tomar decisiones dudosas. Entonces, analicemos los evangelios, sigamos su ejemplo, veamos cómo las diferentes maneras que Él trató en diferentes situaciones. Cristo nos da muchos ejemplos aquí en la tierra. De igual manera, aquí nos ha dejado a nuestros padres. Si eres joven y tienes padres cristianos, bueno, ellos son buenos ejemplos. Hay cristianos maduros en la iglesia, líderes de jóvenes, de caballeros, de damas, de niños, bueno, en fin. Hay muchos buenos ejemplos que Cristo nos ha dejado aquí, entonces solamente acurramos a ellos a pedirles un buen consejo. Y si el consejo que te van a dar es bíblico, hermano, es un buen consejo. Si no está basado en la Biblia, entonces ni lo tomes, ¿verdad? Entonces, podríamos decir a un cristiano más joven, a un niño, a una niña, imíteme a mí. El apóstol Pablo lo dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y él estaba seguro de lo que estaba diciendo, porque él sabía lo que era en Cristo, él sabía lo que él tenía, el ejemplo que él estaba dejando. Y no sé, esta no es una frase, o él no lo dijo para elevarse, para ensalzarse, sino él mismo sigue diciendo, así como yo de Cristo. Entonces él estaba imitando a Cristo y él quería que los hermanos de Corinto lo imitaran a él. Entonces ese es otro ejemplo para nosotros. ¿Estás imitando a Cristo en toda tu vida? Si no, hermano, nos falta mucho que hacer. El versículo 31 dice del capítulo 10 de Primera de Corintios, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. De manera que cualquier cosa que realicemos, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, todo lo que hagamos, debemos cuidar de no poner o ser una piedra de tropiezo delante de otra persona, de un hermano en Cristo, de un familiar, de las personas que nos estén observando. Entonces, ¿hay algún ejemplo a seguir? Jesús es la respuesta. El ejemplo que debes de seguir es Jesús. Entonces, podemos resumir que todo lo que edifica, entonces, es lo que contribuye a tu crecimiento espiritual. Si lo que vas a hacer está contribuyendo a que crezcas espiritualmente, te está edificando. Todo lo que edifica al crecimiento espiritual te va a convenir. Todo lo que edifica a tu crecimiento espiritual es beneficioso para ti. Todo lo que te está edificando a tu crecimiento espiritual es de ayuda, te va a ayudar.
todo lo que edifica al crecimiento espiritual es provechoso o útil. Solo lo que conviene es capaz de edificarte a ti mismo y a otros. De manera que cuando estemos en estas situaciones, en las decisiones sobre alguna práctica que no sabemos qué hacer, debemos de preguntarnos si nosotros tenemos el derecho de hacerlo y ver si no está prohibido en las Escrituras. Después debemos de preguntarnos, ¿esto es útil? ¿Me es provechoso? ¿Hacerlo me conviene? ¿Me edifica a mí y a otros? Si la respuesta es sí, entonces adelante, ¿verdad? Podemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero si la respuesta es no a algunas de estas preguntas, entonces definitivamente no podemos hacerlo para la gloria de Dios. Podemos hacerlo para complacerlo nosotros mismos, pero no para la gloria de Dios. Así que, hermano, si edifica a tu crecimiento lo que piensas hacer, lo que quieres hacer, si está edificando tu crecimiento espiritual, conviene hacerlo, vale la pena. Si lo que estás a punto de hacer, si lo que estás a punto de realizar no hará tropezar a otros, conviene hacerlo, dice el apóstol Pablo, conviene. Pero si lo que estás a punto de hacer glorifica a Dios, adelante, hazlo. Ese es el consejo de Dios para nosotros, registrado en su palabra, la Biblia. Así que, hermano, no dudemos en acudir a su palabra, no dudemos en acudir a nuestros líderes, a nuestros pastores, a cualquier hermano maduro que consideres maduro, a tus padres cristianos maduros. Siempre acude a ellos y recuerda, cualquier consejo que provenga de la palabra de Dios es bueno, te va a ayudar, te va a edificar. Si no proviene de la Biblia, si no proviene de la palabra de Dios, entonces no hay edificación. Dios le bendiga, buenas noches y gracias por estar con nosotros.